Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, hermanos. Desde la iglesia Canberra Spanish Church, hermano, en Australia, conocida como Cristo para las Naciones. En este último sermón del año, quisiéramos hablar 3 claves para vivir en armonía en este próximo año. Claves para vivir en armonía en el año 2021. Y voy a suplicar que abramos las Sagradas Escrituras en la Epístola a los Romanos, capítulo 15, Romanos capítulo 15, versículo 1. Y dice así el Señor en su palabra. En Romanos capítulo 15, versículo 1, dice el Señor en su palabra: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, ante bien como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, nuevamente te oramos, exaltamos, te glorificamos, porque solo tu palabra es la verdad. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, el poder de la iglesia está en su unión, en su armonía. Cuando el enemigo logra crear discordancia en el pueblo de Dios, pierde su impacto en la sociedad. En cambio, una iglesia que ha aprendido a vivir en armonía, en unión, es una iglesia poderosa. Amén. Una iglesia que ha aprendido a vivir en armonía, en unión, que el Espíritu Santo une a la iglesia, entonces esa iglesia es una iglesia poderosa. Hoy en día muchas personas viven engañadas. ¿Cuál es el engaño? Es la idea de que viven una vida independientes y pueden decir: a nadie le interesa lo que yo hago. Pero como creyentes en Jesucristo sabemos que esto no es verdad. Fuimos creados por Dios. En algún momento vivimos alejados de Él, en rebeldía. En Cristo Jesús, sin embargo, hemos sido reconciliados con Dios. Ahora vivimos para nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Denle un fuerte aplauso a Jesucristo, hermanos. Por lo tanto, la primera clave para poder vivir en armonía en el 2021 lo encontramos en el versículo 2. Y miren lo que nos dice en Romanos capítulo 15, versículo 2. Nos dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Por qué me debo de importar el bienestar de mi hermano? Porque a Jesucristo le importó el bienestar tuyo y le importó el bienestar mío. Le importó tanto que Él se sometió a la voluntad de su Padre y vino al mundo a morir por ti y a morir por mí. Amén. ¿Crees que Jesús le agradó la idea de ser clavado en la cruz? ¿Crees que le parecía llevar todo el peso de nuestros pecados? ¿Sería algo divertido? No, sabemos que no fue así. Él sudó gotas de sangre frente a la angustia que enfrentaba. Su deseo era otro, pero Él escogió lo que nosotros necesitábamos y enfrentó los insultos y los rechazos por nosotros. La verdadera felicidad viene cuando escogemos la obediencia a pesar de nuestros deseos, a pesar de lo que nos agrada. Por lo tanto, Hebreos 12:2 dice que Jesús, quien por el gozo le esperaba, soportó la cruz. Nuestro gozo vendrá también cuando dejamos de complacernos a nosotros mismos y nos ocupamos no solo por nuestros deseos, sino también por el bienestar y la edificación de nuestros hermanos y amigos. Amén, hermanos. La segunda clave, mis amados, para vivir en armonía para el año 2021, lo encontramos en el versículo 4, que nos dice el Señor en su palabra: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos, ¿qué cosa? Esperanza, mis amados. ¿Qué nos dice? Nos dice que todas las cosas que quedaron registradas en el Antiguo Testamento, tienen un propósito muy especial. Ese propósito es enseñarnos para que nos animemos y no dejemos de mantener nuestra esperanza. Una de las bendiciones más grandes que Dios nos da es la esperanza, hermano. En el versículo 3, el apóstol Pablo nos está hablando del Salmo 69:9. Se refiere a las Escrituras en el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento apenas estaba escribiéndose. Del Antiguo Testamento podemos ver muchas verdades que nos traen esperanza. Podemos ver la vida de José, por ejemplo, la realidad del cuidado de Dios y su propósito que se realizará en el tiempo debido. Estos ejemplos nos traen esperanza para nuestras vidas en este mundo. Pudieran citar muchos ejemplos, pero lo único que nos trae esperanza es internalizar
las sagradas escrituras, hermanos. Amén. Tenemos que comenzar a internalizarlas, a vivirlas, y entonces tu vida va a ser una vida de felicidad, de poder respetar a tu hermano, poder respetar a tu prójimo. Amén. Oh, hermanos, la tercera clave se encuentra entonces en el versículo 5 y 6, y lo leemos. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz, ¿qué es lo que dice? Subrayelo, hermano. Glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La armonía dentro de la iglesia, la unión de la iglesia es para poder glorificar al Dios verdadero. Amén, hermanos. Aquí se repite la idea de que ya hemos mencionado. El aliento que Dios nos da, el deseo de vivir en armonía, es el ejemplo mismo de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora se nos dice cuál es el propósito de todo esto. Es para que unidos en un solo corazón, en una sola voz, podamos gritar y glorificar a nuestro Dios en este próximo año 2021. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga entonces, mi hermano. Podemos entonces solamente recalcar estos tres básicos principios de armonía. En el versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. El número 4, en el versículo 4 nos dice: porque las cosas que se escribieron antes en el Antiguo Testamento para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, hermanos. Y el versículo 5 y 6 nos dice que todo esto es para que tú y yo glorifiquemos a nuestro Dios y Salvador personal. Pongamos de pie, hermanos. Vamos a orar. Padre, en esta actitud te queremos agradecer, Padre Santo, todo este año que tú has pasado. Para unos pueden decir que fue un año que no diferente, pero tú tenías un propósito, y el propósito es, Padre Santo, que tu iglesia te glorifique a ti en cualquier estado que se encuentre. Señor, te agradecemos, te glorificamos, te damos la gloria y la honra. En Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, hemos orado. Y así, hermanos, antes de salir, si hubiera alguien que quisiera que oráramos por usted, permítame, vamos a orar. Dios la bendiga, hermana, baje su mano. Dios la bendiga, baje su mano. Dios lo bendiga, varón, baje su mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, baje su mano. Bendiciones, bendiciones. Y así todos, como congregación, llevemos todas estas peticiones al trono de la gracia, para que su Espíritu Santo, tu Espíritu Santo,
Oh Santo Espíritu, lleva todas estas peticiones para que nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a la derecha del Padre, que es el único intermediario entre Dios y los hombres, se ha presentado con olor agradable a ti. Padre, haz conforme tu voluntad, porque aceptamos tu voluntad, Padre Santo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, que la paz de Cristo abunde en sus corazones.